que sentimos en este momento lo podamos llevar y lo podamos compartir con las demás personas, con nuestra familia, que se sientan alabar a Dios y demostrar que creemos en Él, que lo amamos. Vamos a iniciar con la alabanza. Invitamos a la doctora Irma, a la señora Domi, perdón. Ok, perdón. Un aplauso para mi mamá. Quería escapar, pero no se pudo. Sí, no, está bien. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mi testimonio es sobre el perdón. En diciembre que falleció mi sobrino, yo tuve un problema con mi hermana, la mamá de mi sobrino. Estábamos en su casa, habíamos llevado comida y pues de repente hice un comentario de mal gusto yo. Le dije que se diera ánimos, que arréglate, date ánimos, y pues se enfureció, ¿verdad? Se enojó, se molestó, me gritó, y ahí estaba mi otra hermana, la que vive en Reynosa. Yo lo único que le dije fue, tranquila, y me salí para no hacer las cosas más grandes, porque yo pienso que cuando uno tiene a Dios en su corazón y conoce de la palabra de Dios, pues nos hace diferentes. Yo, si no tuviera a Dios en mi corazón, yo hubiera reaccionado de otra manera, como otras veces. Hubiera gritado yo también. Tú me gritas, yo te grito. ¿Qué es lo que nos dice el mundo, verdad? Como dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando aprendemos a perdonar de corazón, nos quitamos las cadenas del odio, la venganza, nos quitamos las ataduras, el rencor,
somos verdaderamente libres y podemos continuar en nuestras vidas sin ningún peso que nos impida seguir perdonando a quienes nos ofenden. ¿Hasta cuánto? 70 veces 7. Si no es la primera vez que yo tengo este problema con mi hermana, que es la más chica, desde que ella era chiquita, que mi mamá a veces me la dejaba cargar porque ella tenía un negocio, era bien berrinchuda. Entonces, pues, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no es fácil, el mundo te enseña que si te grita o te ofende, tú también haces lo mismo. Haz igual que eso. Es difícil perdonar, pero no imposible. Jesús te ayuda en este proceso y aprendemos de Él. Busca de Él, no pierdas la oportunidad de conocerlo y confiar en Él. Perdonar también te abre las puertas para que Dios te escuche. Otro versículo lo vemos en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias.
acerca de esa palabra tan chiquitita de la Biblia, ¿verdad? Pero tan difícil y difícil de ponerlo por obra, necesaria para poder estar en el camino de Dios, y pues es la fe, ¿verdad? Encontramos esa definición en Hebreos 11:1, y pues el testimonio es acerca de una amiga la cual se separó hace, yo creo, unos 3 años de su esposo, y ya tenía ya 3, 4 años de haberme separado y pues de haber vivido sola en el mundo, pero con Dios, pues ese camino, ¿verdad? Entonces se acerca conmigo, platicamos, y pues lo primero que yo le digo es, ¿sabes qué? Cree en Dios, acércate a Dios, ¿verdad? Él es el que te va a dar la fuerza, Él es el que te va a dar la paz, porque al momento de verte sola y con 3 hijos, ella en su caso, pues te entra ansiedad, ¿verdad? Te entra desesperación, dinero, todas aquellas situaciones las cuales ni siquiera le estaban pasando, ya las estaba maquilando en su mente. Pero la verdad es que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros ponemos la fe que Dios nos pide, el creer en Él, creer en Él, aún viendo las circunstancias como están, ¿verdad? Aún viendo las cosas que pudieran pasar, pero cuando nosotros creemos en Él, creemos que aunque estén las cosas enfrente de una manera, Dios lo va a transformar a favor de nosotros, así sucede. Y para honra y gloria de Dios, ella lo puso por obra, y pues ya está ahorita con su marido, ¿verdad? Cuando ella había visto que eso no iba a suceder, cuando la situación con su esposo era una situación difícil, y ella decía, jamás voy a volver con él, y le decía, Dios es el que tiene la última palabra. Pues ella ya tiene felizmente 2 años que ha regresado, que regresó, más bien dicho, con su esposo. Y otro testimonio grande, porque uno cuando está en el camino de Dios, pues es a veces fácil decir lo que aprendemos, ¿verdad? Pero debemos de ponerlo por obra. Y pues hace una semana nos dieron, Dios lo veo así ahora, nos dio la bendición a los maestros de poder tener una vacuna ya, ¿verdad?, para el COVID. Pero pues esa vacuna no es en porcentajes como las otras vacunas que están aplicando, ¿verdad? Tenía un porcentaje del 67%. Entonces mi primera reacción fue decir, no, me voy a esperar mejor. Y entonces le pedí a Dios que me diera la paz y la tranquilidad para tomar la decisión, y no la tomara yo ante las cosas que estaba viendo, ¿verdad? Nuevamente. O sea, no iba a ponerme una vacuna confiando en la vacuna, sino iba a poner una vacuna confiando en que Dios me iba a dar la paz y tranquilidad. Y así fue, gracias a que una amiga me dice, tanto que le hemos estado pidiendo a Dios por una vacuna, y ahora resulta como que vamos a ser funcionar. Entonces me ayudó a ver las cosas nuevamente y a pedir con fe. Ese porcentaje que falta en esa vacuna, se lo pedí a Dios. Dije, tú me has cuidado hasta ahorita, tú me has protegido, porque no es una bacteria, no es que no agarre, no es que no salga lo que quieres tú, lo que quieres tú. Entonces, honra y gloria
Te adoramos,
Buenos días a todos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que sea un día fantástico para todos ustedes. Y quiero darle algunos avisos de proyectos que traemos ahí anotados desde hace tiempo, que es lo de la escuela. Quiero platicar la próxima vez que vaya a Saltillo con el profe Molina, que es el ejecutor de todo esto de la escuela allá en Saltillo. Y bueno, es un proyecto que por lo de la pandemia se quedó trunco, pero vamos a seguir adelante con eso. Pero sobre todo el apoyo en oración pues es fundamental, ¿no? Entonces, para que estén orando. Y la otra cosa, bueno, ustedes se están dando cuenta de la capacidad de la gente para compartir. Sigue Gabriel y luego terminamos con David y Lupita. La idea es abrir otra iglesia de domingo, porque bueno, las células están todos los días ahí con unos y con otros. Entonces la idea sería abrir otra para que oren ustedes en rumbo al oriente de Matamoros. Y bueno, se trata de que Dios dé el visto bueno, y también por el horario, que fuera un buen horario. Podía ser un sábado en la tarde-noche y luego el otro el domingo. Es una idea para que ustedes oren, no pongan ojos de plato. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición, ¿no? Vamos a cederle para que ore también Gabriel y Claudia. Vamos a darles un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, como saben, a nosotros nos tocó compartir las evidencias de la resurrección de Cristo. A mí en lo particular, cada vez que estoy leyendo la palabra, a veces no me puedo contener, me emociono, a veces me extiendo, incluso me he encontrado platicando con personas y a veces Claudia me dice, es que te emocionas bastante. Y la verdad es que no me puedo contener a veces. Y cuando uno lee la palabra de Dios para sí mismo, a veces meditas, a veces profundizas un poco, pero no es lo mismo, y no me van a dejar mentir aquellos que se han parado aquí al frente a hablar y a compartir la palabra. No es lo mismo cuando te pones a leerla para compartirla. Le das una mayor profundidad una y otra vez. Y te encuentras estudiando a fondo, y a veces te lleva a varios lugares la palabra, y quisieras a veces compartir muchas cosas, pero a veces por el tiempo no es posible. Entonces, yo ayer le hablé a Link, le dije, ¿sabe qué? Que yo ya tengo los puntos que voy a compartir sobre las evidencias de la resurrección de Cristo. Le digo, pero si usted me lo permite, quiero irme un poquito, o más bien un muchito atrás, y quiero hablar de las evidencias de que la palabra es inspirada por Dios. Entonces quiero hablar primero de eso, de que tengamos certeza de que la palabra es inspirada por Dios, y luego ya no voy a compartir las evidencias de la resurrección de Cristo. Entonces vamos a empezar primero con 3 versículos. El primero de ellos es Juan 17:17, si quieren buscarlo, por favor.
¿Listos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ok, vámonos a 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, y por último vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Ya, dale. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, en estos 3 versículos vemos que nos dice que la palabra es inspirada por Dios. Sin embargo, hay veces, yo en lo particular, antes de convertirme, me consideraba una persona muy objetiva, basada en los datos y todo eso. Y cuando yo me he encontrado compartiéndolo a las personas, te ven con unos ojos como que si estuvieras loco, como que si eres un fanático, como que si algo no está bien. Y está bien, la misma palabra dice que la palabra de la cruz es locura para aquellos que se perdieron. Sin embargo, para los que somos salvos, pues esto es salvación. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro que tenemos fe. Bueno, eso quiero creer, ¿verdad? Todos tenemos fe. Todos, en la vez pasada se decía que en cierta manera todos somos como Tomás. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos hemos sido incrédulos. Incluso viendo el trabajo que Dios hace en nuestra vida, de repente dudamos. De repente caemos en esa tentación de la duda, ¿sí? Entonces, investigando y leyendo la palabra, yo quiero compartirles un poquito sobre la evidencia de que la palabra es verdad, pero desde el punto de vista, y yo sé que lo van a odiar, pero desde el punto de vista matemático. Es decir, yo sé que a nadie nos gustan las matemáticas y no voy a dar aquí una clase de matemáticas, pero es algo bien interesante que investigando vas encontrando. Y yo me he encontrado cuando he estado investigando que ha habido muchos ateos prominentes que se han abocado a investigar tanto la escritura y hechos históricos para demostrar que la palabra de Dios no es verdad, y esos han terminado convertidos porque se encuentran con una evidencia que no pueden refutarla, ¿sí? Es una evidencia contundente. Entonces yo voy a hablar un poquito del astrofísico Hugh Ross. Ustedes pueden investigar, pueden googlearlo después. Este es un astrofísico que a temprana edad él estaba seguro por lo que él observaba, por el comportamiento del universo, por todo, él estaba seguro que dice, todo esto es un diseño tan perfecto, tan inteligente, que yo estoy seguro que debe haber una creación detrás de esto, una inteligencia suprema. Sin embargo, él pensaba que ese creador era alguien impersonal, que no se comunicaba con los humanos, y para empezar a probar su teoría, él empezó a estudiar textos religiosos, porque él decía, pues si el Dios creador de todo el universo, pues él sabe cómo se creó, pues él dijo, bueno, yo leyendo los principales textos religiosos, aquellos que encuentre yo con errores, pues errores científicos, automáticamente pues los voy a descartar, que no son de inspiración divina. Y así empezó, y se encontró con errores ridículos como seres humanos viviendo en la superficie del sol y cosas así. Entonces dijo, no, sabes que esto los quitó. Pero sin embargo, entre todos estos textos, él se encontró un libro que destacaba sobre todos, y esa era la Biblia. Y se dio cuenta que la Biblia tenía muchos aciertos, muchas confirmaciones. Él cuando empezó a estudiar la Biblia se agarró 2 juegos de cuadernos, y uno para anotar los errores y otro para anotar todos los aciertos. Y de repente
en el estudio, él dijo, sabes que yo le voy a dedicar 2 horas al estudio de la Biblia por 2 años. Y eso me sorprende mucho de esta persona, porque él lo estaba haciendo con fines científicos, ¿verdad? Pero aún así es algo que vale la pena resaltar. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a leer 2 horas la Biblia todos los días? Yo digo que nadie. O sea, sin embargo, esta persona lo hizo. Y cuando se sorprendió, después de años de estudio, se sorprendió que solamente estaba usando un juego de cuadernos, ¿sí? Que era donde iba anotando todos los aciertos, y el cuaderno, el juego de errores, donde anotaba todos los errores, no tenía anotado nada. Y se dio cuenta que todas estas evidencias científicas e históricas que él estaba anotando, sobre todo las científicas, no era posible que los autores de la Biblia supieran estas cosas en el tiempo que la Biblia fue escrita. Entonces eso le llamó más la atención, ¿sí? Él notó otro contraste entre la Biblia y los otros textos religiosos, y se dio cuenta de que, a pesar de que además de que con la Biblia contenía arriba de 300, 400 afirmaciones científicas, se dio cuenta que los otros textos religiosos trataban de predecir eventos en el futuro a una generación adelante. Sin embargo, tenía por contraste la Biblia prediciendo 30, 40, 50 generaciones adelante en el futuro. Y eso le llamó más la atención, sobre todo cuando él se daba cuenta que los otros textos religiosos eran acertados en un 50%. Sin embargo, la Biblia, todo lo que él llevaba era acertado en un 100%. Entonces, esto todavía le intrigó más, y más le llamó la atención las veces en que la Biblia se hablaba de un pueblo que perdería su identidad por desobediencia y que después la recuperaría, ¿sí? Y cuando empezó a investigar más, se dio cuenta que la Biblia hablaba mucho de un segundo regreso de los judíos a la tierra de Israel. Y se dio cuenta que eso que él estaba estudiando coincidía con lo que sucedía, o con lo que estaba sucediendo en sus tiempos. Entonces él le llamó tanto la atención que empezó a agarrar todos los versículos relacionados con el segundo regreso de los judíos a la tierra de Israel y se los llevó a la biblioteca. En aquel entonces, en los 60, pues el acceso a las computadoras no era algo tan común como lo tenemos ahorita. Él fue a una biblioteca donde tenía los microfilms que checaban los textos de los periódicos, investigaciones. Entonces llevó todos esos versículos que hablaban del segundo regreso de los judíos a la tierra de Israel, y se sorprendió ver todo lo que estaba pasando, todo lo que sucedió entre 1945 y 1948. Entonces él ve esto, y estudiando las profecías, él se da cuenta que Moisés, 3500 años atrás, él predijo que la nación de Israel sería juzgada 2 veces por desobedecer. La primera vez Dios traería una nación del este que se los llevaría cautivos, ¿sí? Y que en este caso el rey Ciro cumpliría esas profecías de liberarlos. Sin embargo, una vez que el rey Ciro los liberara y que regresaran a Israel, que reconstruyeran la ciudad de Israel, serían juzgados una segunda vez nuevamente por su desobediencia, pero esta vez, en lugar de levantar una nación del este, levantaría una nación del oeste que los capturaría, se los llevaría esclavos y los vendería en mercados de esclavos en Egipto. Cuando él ve todo esto, se da cuenta que él se pone a investigar no nada más la Biblia, sino hechos históricos, y se da cuenta que efectivamente en el año 70 después de Cristo, los romanos, es decir, fueron aproximadamente como 35 o 37 años después de que los judíos rechazan a Jesucristo, en el año 70 después de Cristo, llegan los judíos, llegan muchos ejércitos romanos a Israel, capturan a más de 5 millones de judíos y se los llevan en barcos a Alejandría, Egipto, y de ahí los venden como esclavos para todas las naciones del mundo. Entonces, él se sorprendió de todo esto, todas estas coincidencias, y la tierra de Israel estuvo desolada por muchos años, ¿verdad? Todo donde los judíos vivían, que era la tierra de Israel, estuvo desolada por muchos años, y esto se convirtió en Palestina. Cuando un autor muy famoso, Mark Twain, fue un escritor estadounidense, él visitó la tierra de Israel en la década de 1860, él comenta en sus anécdotas que él tuvo que avanzar más de 10 kilómetros para ver solamente una casa o un árbol en la tierra de Israel. O sea, así de desolada estaba la tierra de Israel en ese entonces.
Y cuando Moisés predicó este segundo juicio sobre la tierra de Israel, dijo que pasarían muchas generaciones que la tierra de Israel iba a estar desolada. Entonces, él continúa estudiando y dice, se da cuenta que Moisés dijo que el pueblo judío regresaría a la tierra de Israel y que regresaría y que se convertiría en una nación fértil y en una nación próspera. Entonces, eso fue lo que sucedió a partir de mediados del siglo XX, en 1948, cuando se fundó nuevamente la tierra de Israel. Entonces, él continúa estudiando y se da cuenta que Ezequiel, ustedes lo pueden buscar en Ezequiel 37, no lo busquen ahorita, búsquenlo después. Ezequiel, en el capítulo 37, habla sobre cómo las naciones verían los valles con los huesos secos de los judíos. Y cómo cuando las naciones vieran esos valles con los huesos secos de los judíos, las naciones dirían que Israel ya nunca se iba a levantar. Y que cuando las naciones dijeran eso era precisamente cuando la nación de Israel iba a surgir. Entonces él compara eso que dice Ezequiel y se va a las fotos de la Segunda Guerra Mundial y se da cuenta que en los campos de Auschwitz y Dachau, por ejemplo, en los campos de concentración de Auschwitz había valles con 1,5 millones de cuerpos de judíos. Y en el campo de concentración de Dachau encontró un valle con 1 millón de cuerpos de judíos. Entonces, cuando él ve los titulares y las fotos de esos valles con los huesos de los judíos, y en los periódicos los titulares decían que el proyecto de nación de Israel estaba acabado. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948 es cuando nace nuevamente la nación de Israel. Entonces, cuando él ve todas esas coincidencias que Ezequiel decía y lo que estaba viendo, le explotó la cabeza. Dijo, o sea, él se convenció que la Biblia no era solamente otro libro cubierto de polvo ahí en la esquina, sino que era un libro que hacía predicciones miles de años en el futuro. Y eso fue lo que a él le desconcertó. Entonces él dijo, bueno, empezó a estimar las probabilidades matemáticas, ¿verdad?, de que todas estas cosas pudieran haber sido acertadas por humanos y no de inspiración divina. Y por ejemplo, se enfocó en los 11 eventos de la creación de Moisés. Y él dijo, ok, enumeró la posibilidad de que Moisés hubiera tenido esos 11 eventos de manera correcta. Y él descubrió que la probabilidad de que Moisés hubiera tenido esos 11 eventos de la creación de manera correcta era de 1 en 11 veces, en 10 veces, en 9 veces, en 7 veces, y así hasta una vez. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo sé que no estamos en clase de matemáticas, pero esto es igual a una probabilidad en más de 39 millones. Una probabilidad en más de 39 millones de que Moisés tuvo suerte o que fue inspiración divina. Y luego, él se va a la profecía de Isaías de que Ciro liberaría a los judíos de su cautiverio. Entonces él pensó, imagínense todos los nombres que los papás pudieron haber elegido para alguien. ¿Sí? Dividan ese nombre entre todos esos nombres. Y dice, no nada más eso, sino que se va al libro de Jeremías, cuando Jeremías profetiza que en el año 70 era cuando Ciro iba a liberar a los judíos. Entonces también dice, ok, o sea, ¿cuál es la posibilidad de que Jeremías haya adivinado eso sin alguna inspiración divina? Y hace los cálculos. Entonces, él empezó a decir, ok, se empezó a dar cuenta que lo que decía Moisés acerca de la creación y lo que decía Isaías acerca del rey Ciro eran cosas totalmente independientes. Y él hizo un cálculo para decir, ok, ¿cuál es la posibilidad de que tanto Moisés como Isaías hubieran tenido toda la información correcta? Y el cálculo me sorprendió. Él dijo que la probabilidad de que ambos, tanto Moisés como Isaías, estuvieran en lo correcto en todos sus detalles es de 1 en 10 trillones. Pues yo ni siquiera puedo pensar en no sé ni cuántos ceros lleva un trillón para empezar, ¿verdad? Y luego dice, o sea, en otras palabras, él decía, hay menos de una probabilidad en 60,000 millones de trillones para que lo que ellos dicen sea un simple accidente humano y no viniera de Dios. Entonces, te pones a pensar y dices tú,
o sea, yo los invito a que lean la Biblia y que vean cuántos eventos históricos vienen en la Biblia que se hicieron realidad. Y nos sorprenderíamos. Y el doctor Ross, ya voy a terminar con esto de las matemáticas. El doctor Ross agarró una docena dos docenas de predicciones que venían en la Biblia, y él se dio cuenta que no era posible que los humanos tuvieran ese conocimiento en ese tiempo para poder hacer tantas predicciones miles de años en el futuro. Y definitivamente pues él hizo un ejercicio ya al último con 13 predicciones nada más. Agarró nomás 13 predicciones de la Biblia y él encontró que la posibilidad de que esas 13 predicciones, ¿verdad?, no fueran de Dios, sino que fueran de un hombre, eran menos de 1 por 10 elevado a la 138. ¿Qué quiere decir esto? Es un 1 seguido de 138 ceros. Yo no sé qué número sea ese, pero es decir, las posibilidades de que la Biblia no haya sido inspirada por Dios son casi nulas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve todo esto, cuando uno se enfrenta a este tipo de evidencia tan contundente, que ustedes mismos lo pueden investigar, él llegó a la ineludible conclusión de que definitivamente la Biblia es una inspiración divina y que es una inspiración de Dios. Y yo les puedo decir aquí, les puedo compartir, y la manera, yo sé que todos ustedes tienen fe, pero a veces es bueno saber ese tipo de cosas cuando nos encontramos platicando con gente que no cree. Porque, repito, cuando uno les habla de la palabra de la cruz, te creen loco. Sin embargo, a veces cuando compartes este tipo de evidencia, nos hace dudar. Pero definitivamente es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Tanto creer como no creer es un asunto de fe. Porque cuando te topas con esta evidencia irrefutable, pues no creer también implica que tengas fe. Pero como decía, voy a mencionar aquí las palabras y no quiero crear controversia porque Ignacio de Loyola pues fue un personaje católico, ¿verdad? Pero él decía: para aquellos que creen, ninguna evidencia es necesaria, pero para los que no creen, ninguna evidencia es suficiente. Y es cierto. Como decía ahorita Yali, como decía Eric la vez pasada, vámonos a lo que es Hebreos 11.1, lo que dice de la fe. ¿Listos? Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vámonos a Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es, habla de la fe, ¿sí? Entonces esto es lo que yo quise primero compartir con ustedes sobre las evidencias de que la palabra de Dios es inspirada, que la escritura es inspirada por Dios. Vamos a hablar ahora de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Yo solamente me enfoqué en 5 evidencias. Hay demasiado material, hay demasiado a dónde ir y no terminaríamos en esta hora, pero yo nomás me enfoqué en 5 evidencias que quiero compartir con ustedes. Y antes de entrar en esas evidencias, sabemos que el caso de la resurrección de Cristo, además de confirmar las profecías de todos los profetas, es el cumplimiento de la resurrección, es la victoria sobre el pecado y por ende sobre la muerte. Y es el cumplimiento de la promesa de una vida eterna de nosotros con el Creador. Vamos a leer Romanos 5:21, por favor. Para que así como el
pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es, entonces aquí vemos que la resurrección la resurrección vino a ser la promesa, vino, en él se vinieron a cumplir dice un versículo, creo que es en Corintios, no me acuerdo qué número es, pero dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Entonces, hablando de la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Sin la resurrección no tenemos nada, ¿sí? La resurrección es principal, como decía Pablo lee por favor, Primera de Corintios 15 del 14 al 19. Vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Corintios 15, 14 al 19. No resucitó, vana es entonces nuestra predicción, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración con todos los hombres. O sea, aquí nos está diciendo Pablo que sin la resurrección pues no hay nada, y seríamos todos los que esperamos en Cristo, pues seríamos daríamos lástima, ¿verdad? Porque creemos en algo que no es verdad, pero sabemos que no es así. Entonces, yo voy a hablar de 5 evidencias de la resurrección de Cristo. La primera de ellas, el número 1, es la tumba vacía. La entrada a la tumba tenía, ahorita lo voy a mencionar porque les estoy comentando estos detalles, pero la entrada a la tumba tenía aproximadamente 1.50 metros de alto, y eso lo podemos ver en Juan 20, del 4 al 5, donde dice que Pedro y Juan iban corriendo hacia el sepulcro. Juan llegó primero y se tuvo que agachar para ver los lienzos. Esto quiere decir que nos da una idea más o menos de la altura de la entrada a la tumba. Y vamos a ver, y bueno, cuando se bajaron, vieron los lienzos y los vieron acomodados de tal manera que no era posible que cuando los vieron fue cuando ellos creyeron. Vamos a irnos a Juan 27, 60, por favor. Juan 27, 60. 27, 60, sí. ¿No? Perdón. Debe ser primera de Juan 27, 60. ¿No? A ver, déjame ver. ¿Me prestan? Sí, no, déjame por mi celular, Sí. Se me hace que... Dice, y lo puso en su sepulcro nuevo. Ay, es que no sé dónde está. Aquí lo hay. Ok, perdón. Es Mateo 27, 60. Les estoy hablando de la piedra porque
Ahorita lo voy a comentar porque quiero hablar de esto, de la piedra que cubría el sepulcro. Era una piedra enorme. Sí, Mateo 27:60. ¿Listos? ¿Sí? Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Aquí nos está diciendo una gran piedra. Vámonos ahora a Marcos 16, del 2 al 4. Marcos 16, del 2 al 4. ¿Ya? Vale. Marcos 16, del 2 al 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ok. La razón por la cual está haciendo mucho énfasis en la piedra, se han hecho estudios más o menos de cuánto pesaría esta piedra que cubría el sepulcro. Ya vimos que la altura de la entrada del sepulcro era aproximadamente de 1,5 metros. Y en estos estudios se ha calculado que la piedra pesaba entre 1.5 y 2 toneladas. En aquel entonces, para poder poner la piedra en el sepulcro, cavaban una zanja inclinada enfrente de la entrada. Rodaban, entre muchas personas rodaban la piedra hasta la parte superior de la zanja y ahí la trancaban una cuña. ¿Sí? Para que se detuviera ahí la piedra. Ya cuando metían el cuerpo en el sepulcro, quitaban esa cuña y dejaban rodar. La misma gravedad hacía el trabajo de rodar hasta enfrente de la entrada y ahí tapaba el sepulcro. Entonces, estoy haciendo mucho énfasis en el tamaño de la piedra porque cuando leemos ciertos versículos, incluso en la traducción del griego dice que cuando la piedra fue removida, la piedra fue lanzada en vivo. O sea, la piedra no más fue movida y dejada ahí, no, fue lanzada, estaba a cierta distancia de la tumba. ¿Sí? Esto nos habla de un evento extraordinario cuando la piedra fue removida de la tumba. ¿Sí? Otra evidencia, ¿verdad?, que nos habla de ahí mismo en la tumba vacía son los lienzos. Cuando Pedro y Juan entraron a la tumba, vieron los lienzos acomodados de tal manera que estaban enrollados todavía, pero ya no estaba el cuerpo de Jesús ahí. Sí. Vámonos a Juan 20, del 5 al 8, por favor. Juan 20, del 5 al 8. ¿Listos? Salud. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Sí. Entonces, aquí tenemos una evidencia que la piedra había sido removida. Vemos los lienzos que están acomodados de cierta manera,
que era imposible haber quitado el cuerpo y dejar los huesos como estaban. Y desde entonces se han hecho muchas teorías sobre la tumba vacía. Una de ellas es que Jesús no estaba muerto. Mucha gente dice, se han hecho teorías desde entonces y hasta la fecha, de que Jesús no estaba del todo muerto, sino que se recuperó y que por eso la tumba estaba vacía. Sin embargo, ahorita sabemos a ciencia cierta que eso no fue así, y voy a comentar porque primero, los judíos eran muy celosos del Shabbat. ¿Saben qué era el Shabbat? ¿O qué es el Shabbat? El Shabbat es el sábado, es el día de reposo, ¿sí? Entonces los judíos no podían dejar un cuerpo crucificado esperándose a que se muriera, porque ellos eran muy celosos del Shabbat, no podían hacer nada en el día de reposo. Recordemos que Jesús fue crucificado un viernes, ya en la tarde. Entonces, el proceso de que un cuerpo crucificado muriera era muy lento. La manera en que estaba acomodado hacía que sufriera un desgarro, un trauma en los pulmones. Y para poder respirar, con los pies, tenían que levantarse para poder respirar. Por eso es que les quebraban las piernas a los que estaban crucificados, para que no pudieran hacer esa labor o esa actividad de apoyarse y poder respirar. Entonces, cuando está Jesús crucificado, van y le rompen los huesos de las piernas a los dos que estaban crucificados junto con él. Y cuando iban a romperle los huesos a Jesús, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y no le rompieron los huesos. Aquí se cumple una profecía, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué hizo? Un soldado romano le encajó una lanza. ¿Y qué dice que salió de ahí? Dice que salió agua y salió sangre, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Juan 19, 33 y 34. Juan 19, 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahorita se sabe médicamente que la separación del suero, o sea, el agua y la sangre, es una señal inequívoca médica de que ya se está muerto. Y aquí lo dice. Entonces Jesús ya estaba muerto ahí. Entonces esa teoría de que Jesús no estaba muerto y que se recuperó, pues realmente no tiene sentido. Hay otras teorías que dicen que se llevaron el cuerpo, que los discípulos se llevaron el cuerpo. Pero son teorías difíciles de comprobar, porque fueron las mismas autoridades judías las que le exigían al ¿cómo se llamaba? Bueno, a Poncio Pilato, no me acuerdo el puesto, el procurador, no me acuerdo cómo le decían. Sí. Las mismas autoridades judías le exigieron a Poncio Pilato que pusiera una guardia para vigilar el cuerpo. Vámonos a Mateo 27, 62 al 66. Sí, Mateo 20. 62, del 62 al 66. Mateo 27. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos en la noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el peor error que será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id asegurado como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, como ven, el sepulcro estaba
estaba vigilado por una guardia romana. Y el hecho de que la tumba estaba vacía porque los discípulos se llevaron al cuerpo, para empezar, si así hubiera sido, el estado de ánimo de los discípulos, que lo vamos a ver más adelante, estaban derrotados, para empezar, ¿sí? Después de tener cierta popularidad, tener todas sus esperanzas puestas en Jesús, Jesús acababa de ser crucificado y estaba muerto. Su estado anímico estaba por los suelos. Entonces, no pudieron haber sido ellos ni nadie para empezar, porque otra evidencia, por eso les hablaba mucho de la piedra. Era una piedra enorme, las escrituras lo dicen. Y la piedra no solamente, si alguien hubiera llevado el cuerpo, hubiera, no sé, 30 personas se hubieran requerido a lo mejor para empujar esa piedra y la hubieran dejado ahí. No hubiera, como la escritura dice, la piedra estaba lejos del sepulcro. ¿Sí? Es una evidencia sobrenatural de lo que sucedió en ese momento. Entonces, por eso sabemos que una evidencia irrefutable de la resurrección de Cristo es la tumba vacía. Ya sabemos que sí estaba muerto, ya explicamos por qué, y no se pudieron haber llevado el cuerpo tampoco. ¿Sí? Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, vamos a ver, son los testigos, es decir, los testigos que vieron a Jesús resucitado. Los soldados romanos fueron los primeros que dieron testimonio del terremoto, porque cuando la piedra fue removida se produjo un temblor. ¿Sí? Y ellos fueron los que fueron con las autoridades judías a dar testimonio de eso. Vamos a verlo en Mateo 28, del 2 al 4. Mateo 28, del 2 al 4. ¿Listos? Dale. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardianes temblaron y se quedaron como muertos. O sea, imagínense el asombro de los soldados romanos que estaban resguardando la tumba. Es decir, claro que al ver esto se espantaron. Imagínense, ellos estaban en el corazón de todo lo que había sucedido. En las calles, en las casas, yo estoy seguro, me imagino a la gente hablando de todos los detalles en torno a la crucifixión de Jesús. Y ahí están los soldados vigilando el cuerpo y de repente ven esto. ¿Qué han de haber pensado los soldados? O sea, definitivamente esta persona era quien decía ser. ¿Y qué hicieron? Tan es así que no fueron con sus jefes. Los soldados no fueron con sus jefes a avisarle, fueron con las autoridades judías a dar testimonio de lo que habían visto. ¿Sí? ¿Y qué les dijeron las autoridades judías a los sacerdotes? ¿Alguien me puede decir? Que fueron y lo sacaron. Sí, ellos dijeron, les dieron dinero para que mintieran. Vamos a leer, eso viene en Mateo 28, del 11 al 15. Vamos a leerlo. ¿Listos? Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido un consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiríamos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sí, o sea, es algo increíble esto que estamos platicando, porque es algo que incluso se sigue divulgando. Cuando tú te pones a investigar de las evidencias de la resurrección, hay gente que sigue diciendo eso, ¿verdad? Que se llevaron el cuerpo, que Jesús no estaba muerto,
Sin embargo, ya vimos el por qué es muy poco improbable eso. Además, lo que me encanta cuando te pones a estudiar de esto es que no solamente hay evidencia en la Biblia, hay historiadores como el historiador romano Josefo, no sé si algunos han oído hablar de él, pero hay muchos historiadores que dejaron registro de muchos testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado. Es decir, hay registros muy cercanos a la fecha, ¿sí?, del primer siglo después de Cristo. Hay testimoniales de muchos testigos que vieron a Jesús, creyentes y no creyentes, ¿sí? Entonces, la evidencia de la resurrección es palpable y está en todos lados. Entonces, ya vimos dos evidencias, ya vimos la tumba vacía y ya vimos los testigos, ¿ok? Bueno, aquí en el tema de los testigos hubo una ocasión en que Jesús se les apareció a 500 testigos a la vez, y esto lo podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 15, del 3 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya dormían. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. Ok, entonces, creo que esta es la única parte de la Biblia, no sé si estoy, donde se menciona que se les apareció a 500 personas a la vez. Sí, yo no he encontrado otra. Sí. Debe de haber algo fuera. Sí, bueno, sin embargo, hay muchos registros, como les decía, de testimoniales de personas que vieron a Cristo resucitado. Entonces, ya vimos la tumba vacía, ya vimos los testigos. La evidencia número 3 que voy a platicarles es el viaje de Saulo de Tarso. Es decir, de ser un judío ortodoxo a ser un seguidor ferviente de Jesucristo. Ese cambio que él experimentó, ¿sí? Como sabemos, Saulo, posteriormente fue llamado el apóstol Pablo, fue el principal perseguidor de los primeros cristianos. Él los perseguía y les daba muerte, ¿sí? Aquí tenemos a alguien, para empezar quiero que veamos cómo era Pablo. Aquí tenemos a alguien que si de mérito se tratara, pues él era el más merecedor en esa sociedad judía de ese entonces, ¿sí? Vamos a leer lo que él mismo les dice a los Filipenses 3, del 4 al 8. Vamos a leerlo, por favor. Por 3, del 4 al 8. ¿Listos? Vamos a ver. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, pero cuantas... No, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Sí, porque está completo aquí. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible.
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es decir, aquí tenemos a Pablo, fíjense, el hecho de haber nacido en Tarso, a él le dio la oportunidad de estar en contacto con las culturas, una de las culturas más avanzadas en su tiempo. Ahí era una ciudad universitaria, filosofía, ¿sí? Su progenitor, o sea, el papá de Pablo y él eran ciudadanos romanos, lo cual era una gran ventaja en ese entonces, ¿sí? Era muy versado en la cultura helénica, hablaba griego, ¿sí? Él desplegaba gran habilidad de hablar diferentes lenguas, ¿sí? Era una persona que venía de una familia adinerada, sabía un oficio que era hacer tiendas, ser independiente, o sea, es decir, tienes una persona tan prominente, ¿sí? Tan destacada en la sociedad, tuvo educación judía, su maestro fue Gamaliel. ¿Alguien me puede decir quién fue Gamaliel? Era un maestro, era un rabino destacado entre los judíos, ¿sí? Él tuvo esta educación por parte de Gamaliel, y él se decía no solamente fariseo, sino que se decía discípulo de fariseos. Era un defensor de la ley judía ferviente, ¿sí? Él se daba el lujo de decir que aventajaba a sus compañeros, incluso a sus compañeros judíos. Vamos a leer Gálatas 1, 14, capítulo 1, versículo 14. ¿Listos? Gálatas 1, versículo 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sí, o sea, él mismo lo decía, él se sentía orgulloso de ser judío, ¿sí? Y él chocó inmediatamente con los nazarenos, con los seguidores de Cristo por todo lo que ellos decían. Incluso él iba al templo a confrontarlos, él no iba a escuchar, él iba a confrontarlos. ¿Cuántos de nosotros no traemos contienda en nuestro corazón? Ni queremos escuchar, nomás queremos pelear, queremos bronca. Y él a eso iba, él iba a pelear con ellos. Incluso incitó a los judíos a que expulsaran a los seguidores de Cristo del templo, lo cual llevó a la muerte de Esteban. No sé si se acuerdan que lo apedrearon, ¿sí? Él incitó a eso. Eso lo podemos encontrar en Hechos. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 7, 59 al 60. Hechos 7, 59 al 60. Hechos 7, 59 al 60. Sí. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, Saulo era un gran devoto de la ley judía, y él inmediatamente chocó con la palabra, con los seguidores de Cristo, no tanto porque decían que era el Mesías, sino porque decían que él era el Salvador. Entonces eso contrastaba contra lo que él decía, eso le quitaba mérito a la ley, ¿sí? Porque él decía, era su propia esencia, ¿verdad? Él era un celoso de la ley. Antes se creía que tú tienes que cumplir la ley para ser salvo. Entonces los primeros cristianos decían que Jesucristo era el Salvador, entonces le quitaban todo el mérito a la ley, y eso fue lo que provocó que él chocara inmediatamente. Entonces él fue con al consejo del Sanedrín, se convirtió, pidió cartas para ir a perseguir a los cristianos y matarlos. Y todos sabemos, en este contexto, él va camino a Damasco, y todos sabemos lo que sucedió en el camino a Damasco, ¿sí? Vamos a leerlo nada más para terminar de hablar de Pablo. Hechos 9,
del 1 al 9, por favor. Léelo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres en este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la verdadera voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto fue la conversión de Saulo. Entonces, a partir de esa conversión de él se convirtió en el apóstol más prolífico de todos. Fue el que más viajó, fue el que más iglesias fundó, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a alguien que, y no solamente él dejó todo lo que él tenía, ¿sí? No solamente dejó todo, o sea, ya lo vimos, era una persona de familia adinerada, una persona educada, independiente, celosa de la ley. Él dejó todo esto que él tenía para seguir a Cristo. Y no solamente dejó todo lo que tenía para seguir a Cristo, sino que murió por él. Él fue decapitado por predicar la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos a esta persona, y no solamente él. Los primeros mártires de la iglesia, los voy a leer. Está Esteban, que ya lo vimos. Dice: los no creyentes lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. Santiago el mayor, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, fue decapitado. Felipe, lo cogieron y ataron su cabeza a un pilar y lo apedrearon. Santiago menor, dice: lo plantaron sobre el pináculo del templo para que renunciara a Cristo. Cuando estuvo de pie delante del pueblo, confesó que Jesucristo era el Mesías. Los enemigos lo arrojaron de ahí y lo apedrearon. Y no murió de la caída, ni por ser apedreado, sino que uno de los presentes, teniendo un garrote en la mano, lo golpeó en la cabeza hasta hacerlo morir. ¿Sí? Marcos dice que los sacerdotes paganos y la población se apoderó de él, con ganchos y cuerdas lo amarraron, lo sacaron de la congregación arrastrándolo por las calles fuera de la ciudad. Mientras era arrastrado, su carne se adhería a las piedras y su sangre salpicaba sobre el suelo. De esta manera entregó su espíritu en las manos del Señor. Y Tomás dice: después de ser echado un horno de fuego ardiendo, pero vieron que el fuego no le dañaba, traspasaron su costado con lanzas y de esta manera murió. Entonces tenemos a todos estos primeros mártires de la iglesia, y yo les pregunto a ustedes, o sea, si la resurrección no era un hecho verdadero, ¿por qué murieron ellos defendiéndolo? ¿Tú morirías por una mentira? Yo creo que a veces ni queremos morir por la verdad, pero en este caso fue tal el impacto de ellos, ¿sí? Fue tal el impacto de ellos que dieron su vida. Entonces, es un testimonio irrefutable de la resurrección de Cristo. Tenemos la tumba vacía, tenemos los testigos, tenemos el cambio radical de Pablo, ¿sí? Y otro cambio radical, que es la evidencia número 4, es el cambio experimentado por los apóstoles. Hablamos del estado de ánimo, incluso Pedro y Daisy mencionaron que después de la crucifixión, ellos se volvieron a sus vidas, a lo que hacían antes. Entonces aquí tienes a este grupo de discípulos totalmente derrotados, ¿sí? Estaban en un... había división entre ellos sobre quién sería el mayor, ¿sí? Es decir, estaban todos reunidos en un palacete cerca del templo de Jerusalén, que era la casa de Marcos, ahí, y era un lugar grande porque ahí estaban reunidos 120 personas, incluyendo todos los discípulos y la familia de Jesús. En ese entonces, en Jerusalén,
había judíos de todas partes del mundo porque era la fiesta de Pentecostés. La ley de Moisés les exigía a los judíos estar presentes en al menos 3 festividades judías, que era Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí en Pentecostés estaban 120 personas reunidas en ese lugar, ¿sí? En Jerusalén había judíos de todas partes del mundo que hablaban diferentes idiomas, y de repente cuando desciende el Espíritu Santo sobre estos 120 que están en la casa de Marcos, se oye un gran estruendo. Entonces todos los que estaban cerquitas ahí en el templo fueron a ver qué es lo que estaba ocurriendo y se sorprendieron al ver a esas 120 personas hablando el mensaje de salvación, pero todos los que estaban ahí, cada quien escuchaba el mensaje de salvación en su propia lengua, en hebreo, en árabe, en griego y en latín, o sea, escuchaban. Entonces ellos se sorprendieron de ver todo esto. Decían, no son estos los galileos, no son estos, o sea, se sorprendieron de ver todo esto que estaba pasando. Fue una evidencia irrefutable de la resurrección. Esto viene en Hechos, dice, vámonos a Hechos 1, 14 al 15. Ya voy a terminar y que me lleve más tiempo. Todavía le faltan como 3 hojas. No, ya voy a terminar. Es que les digo que me emociona. Falto yo. Sí. Hechos 1, 14 al 15. Vamos a darle rápido, mira. Okay. Dale. Todos estos perseveraban, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, ahí mismo vamos a Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar a su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea o Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Friaga y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moscas. Pensaron que estaban borrachos. ¿Sí? O sea, te fijan, todas las personas, o sea, de tantos rincones del mundo había ahí, y todos estaban escuchando el mensaje de salvación en su propio idioma. Entonces tenemos este cambio de conducta de los apóstoles, de ser personas que estaban divididas entre sí, que se peleaban el liderazgo, a personas que estaban con un mismo sentir, con un mismo ánimo, no buscando el bien propio, sino el del otro, ¿sí? Y hablaban con tal de nuevo que la gente, oye, ¿no son estos los galileos? Entonces, ese cambio obviamente que ellos vieron, pues no daban crédito. Un cambio tan así requeriría años de preparación y de estudio. Entonces, esta es una evidencia incuestionable sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces ya vimos 4 evidencias, ya vimos la tumba vacía, ya vimos los testigos, ya vimos el cambio de Pablo, ya vimos el cambio de los apóstoles, y por último quiero hablar de la infelicidad que tienen todas aquellas personas que tienen todo menos a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué son infelices esas personas?
si son personas que son reconocidas por el mundo, tienen éxito, tienen casas, tienen cuentas bancarias infladas, tienen vehículos, tienen fama, tienen todo y no son felices. No son felices. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros lo vemos con esas personas poderosas que siguen amasando y amasando poder y en su corazón no se sacia, no se llena y se meten más y no se llenan. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto, Dios puso eternidad en nuestro corazón. Nada puede llenar esa eternidad más que Dios eterno. Nadie la puede llenar. Y vamos a leer por último Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés está después de Proverbios. Sí. ¿Listos? Todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ya ven, o sea, Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Cómo se explican que las personas se sienten infelices y van al psicólogo y sí les ayuda? Yo puedo hablar por experiencia propia. Yo estuve yendo 1 año al psicólogo hasta que me dijo que yo estaba bien, que no tenía nada. Sin embargo, uno vuelve a caer en esos patrones, vuelve a caer en lo mismo, es decir, sí te ayuda la terapia tal vez, pero es como un curita. Y nada resulta, nada es tan contundente como cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Cambias totalmente. Personas que eran alcohólicas dejaron el alcohol de la noche a la mañana, personas que eran drogadictas dejaron las drogas, ¿sí? Es un cambio que las personas no dan crédito, pero se debe al poder de Cristo. Definitivamente no hay nada que pueda llenar nuestros corazones si no es Dios. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes de las evidencias. Me extendí bastante, perdónenme, discúlpenme. Es un tema que me gusta mucho, pero no sé si mi esposa pues quiera compartir algo del testimonio. Algo del testimonio de las evidencias, ¿verdad? De la resurrección. Bueno, nosotros aquí estuvimos viendo el estudio y estuvimos, pues ahora sí como dice, analizando y estudiando, y yo le dije a Gabriel, está bien así como tú lo estás dando, ¿verdad? A mí me parece, yo voy a hablar más sobre, pues, testimonio, sobre lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. En un principio, Gabriel fue quien recibió primero a Cristo. Para mí era muy difícil, debido a los problemas que había entre nosotros, era muy difícil el que él me dijera que había recibido a Cristo. Y yo, para empezar, pues nosotros venimos de familias católicas, ¿verdad? Tanto él por su familia y yo por mi familia. Entonces, pues yo siempre, desde que tengo uso de razón, le digo, mi mamá fue a la iglesia, mi mamá era muy apegada a la iglesia. Gracias. Entonces, era, pues yo desde chiquita, que en el coro, que en el grupo de adolescentes, siempre metida, ¿verdad? Mi mamá pues nos llevaba mucho a la iglesia. Entonces ya llegó un momento en que pues ya yo dejé de ir y me separé, conocí a Gabriel y nos casamos, y pues dentro ya de todo lo que conlleva el matrimonio y la relación y todo, fuimos cayendo en cosas, pues cosas del mundo, cosas que de cierta manera pues nos fueron separando. Entonces llegó un momento en que tuvimos muchos problemas, estuvimos a punto ya de separarnos, vivimos separados muchas veces, no nada más que una vez, fueron varias veces. Yo me iba con mi mamá, él se iba con sus papás, regresábamos. Entonces, en una de las, ya cuando
una de las situaciones muy fuertes, me dice él, vamos a una terapia, vamos a hablar con alguien, vamos con una persona, no es católico, me dice. Entonces para mí entra ahí el shock también de que digo yo, espérate, ¿cómo que me vas a llevar con alguien si yo soy católica? Y aparte pues se supone que tú también, ¿cómo me estás diciendo ahora que me vas a llevar a que quieres que alguien arregle nuestro matrimonio o que nos ayuden cuando ni siquiera es de la fe que nosotros, pues, entre comillas, ¿verdad?, profesábamos? Entonces me dice, es que mira, Claudia, y que yo, y que ándale, y que vamos, total que yo ahí en el estilo de la floja de que sí, que no, bueno, vamos. Entonces llegamos con este señor y sí nos ayudó, ¿verdad? Y habló conmigo y hubo mucho, yo empezaba a notar ya cambios en él. Entonces así estuvimos y como quiera, para yo, ahora sí que como decíamos hace rato, pues si no crees, ¿verdad? No, es muy difícil. Yo me burlaba de él porque él me decía, mira, es que la Biblia dice esto. Entonces le decía yo, tu Dios, ahora vas a venir a meter a tu Dios en esto, cuando yo, y empezaba yo toda loca. Entonces no era tanto que fuera él, sino que era yo lo que estaba en mí. Entonces yo quería ver un cambio en él, pero tampoco había cambiado. Yo estaba entre ese resentimiento, entre todo lo que pasaba y todo lo que no me dejaba todavía perdonar lo que yo traía. Y luego yo lo veía y luego de repente lo veía así como que muy calmado y muy así, y decía yo, pues ¿qué le está pasando? Porque no es él, yo me burlaba, o sea, es lo que digo, o sea, yo me burlaba de él. Decía aleluya. Entonces, total que ya se viene todavía después de eso, pasan otros años y seguimos nosotros entre que sí, que no, y que para allá, y que para acá, y que el abogado, y que ya, total que muchas cosas. Entonces, él sigue leyendo y se sigue por su parte, pues ahora sí que alimentándose, fue con el psicólogo. Yo decía, ¿cómo es que con el psicólogo ya tiene yendo como un año? Y yo lo veía, decía yo, no puede ser, y total que para mí era increíble, y estaba yo entre sí que no. Entonces se da en este tiempo de que andábamos, yo conozco a Daisy. Entonces yo digo, yo traía muchos problemas con él y luego yo empiezo así poquito como que a tratarla y luego me doy cuenta que ella es cristiana. Entonces yo la veía y yo sentía una paz bien inmensa cuando me acercaba a platicar con ella, como que todos mis demonios y todo lo que yo traía, yo me sentía bien tranquila platicando con ella, y luego veía a sus niños y decía yo, ¿cómo es eso posible? Que sea una persona bien tranquila y que sus niños, entonces yo veía, decía yo, ¿cómo no tiene problemas en su familia? ¿Por qué se ve una familia tan normal, tan feliz? Y los niños siempre desde que yo los conozco para mí son un amor, porque llegan y te abrazan y esto y lo otro. Entonces yo decía, eso yo quiero. Luego ya empecé a ver el trato que ella tenía con Pedro hacia ella. Entonces yo decía, yo quiero eso. Entonces ellos nos invitan el 14 de febrero, nos invitan. Entonces nosotros de aquí otra vez ya no íbamos a ir. No íbamos a ir, ya otra vez andábamos del choco, y total que ya ese día me dice, Daisy, ¿vas a ir? No, pues sí, total que nos enojamos, y no, ya no voy, y que sí vas. Y luego dije yo, pues no, vete tú sola. Vete tú sola, dijo Gabriel. Y luego le dije, bueno, pues me voy yo sola, ya me estoy cambiando y todo. Y luego ya viene y dice, ¿sí vas a ir? Le dije, sí voy a ir. Dijo, ¿y vas a ir sola? Le dije, mira, si quieres ir, puedes ir, si no, yo ya me voy. Total que no, por rápido lo vi que se arregló y todo, y ya fue que llegamos aquí con ustedes. Entonces dice, llegamos y todo, y para mí fue bien sorprendente el que a él le gustara, que él se sintiera tranquilo desde el primer momento en que entró a convivir pues con esta familia.
ya mediante ahí el trato, porque el siguiente domingo después del evento él dijo vamos, entonces dije yo, dice sí vamos, dice yo quiero ir, le digo bueno, y nos levantamos bien temprano cuando nosotros los domingos, si acaso era yo la que salía a la iglesia y nos quedábamos, era ahora sí que fodongos todo el día viendo películas y comiendo, y ese día me dice, vamos a ir, dice, quiero ir a la plática, y empezamos ahí, entonces ya fue como más, fui viendo el cambio en él, y ya también fui escuchando y fui viendo, dije, pues es que no nada más era él, sino que también tenía que cambiar yo, porque era lo que a mí no me permitía acercarme con él. Ahora, les digo, para mí ha sido un cambio bien grande, tanto en el matrimonio como en mi familia. Ha cambiado mucho, no nada más yo, los niños lo pueden, pues ahora sí que corroborar. Es un poco difícil, y si él es difícil, pues yo creo que yo soy más también. Entonces, a veces digo, ya no lo puedo, porque todavía me enojo, todavía, ¿verdad? Nos falta mucho por crecer, pero yo creo que ya hay veces en que digo yo, bueno, ya estoy en el paso, ya avancé más, porque digo, a veces estoy en el paso ese donde digo, o me salgo y me voy, ya mejor no contesto y me espero y de rato regreso, o él también está igual, entonces ya como que nos damos un tiempo, o como dice él, dice, ya me voy, y luego ya de rato pues lo veo que está orando y que está leyendo, entonces esas partes son las que sí nos han, nos han fortalecido mucho, y entonces, pues yo digo eso, que la resurrección de Cristo, es verdad, la resurrección de Cristo está vivo, está en nuestros corazones, y es maravilloso cuando uno puede comprobar con hechos mediante nuestras vidas, testificar, que fue lo que me dijo Daisy bien al principio. Dice, es que uno tiene que testificar con su vida, y es verdad, le digo, nos falta mucho todavía, pero esperemos en Dios poder seguir en su camino y llevar a nuestros hijos en este andar, y hacerlos personas de bien, y pues nosotros seguir adelante. Muchas gracias. ¿Dónde está? A ver, Eunice, pásale para orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos, Señor, este día por permitirnos llegar, Señor, a escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque es una bendición para mí y para todos los que estamos aquí, Señor, oír estos testimonios, Señor. Sabemos que por medio de ti, Señor, podemos cambiar, Señor. Podemos dar testimonios y hacer que más gente crea en ti, Señor, porque sabemos que por medio de nosotros, Señor, tenemos que dar ejemplo, Señor, para que más gente se convierta y crea en ti, Padre Celestial. Te pedimos por esta semana, Señor, que empieza, que nos ayudes a todos, Señor, a seguir con bien, Señor, por cada una de las peticiones que ponemos en nuestro grupo, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, que nos sigas fortaleciendo, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de nuestro Hijo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Les pido que no se retiren, van a bailar. Los niños están haciendo un proyecto y ahorita usamos unas butacas para el baile y ellos quieren que ustedes los vean. Entonces, no me lo voy a pedir a ti que me pongan. Búscame la de los mitos que estamos bailando, por favor. Recuerden que lo de la otra célula tienen que orar. Es muy importante que oren para que otra célula se pueda abrir de domingo, pero es indispensable, como le dice Cristo a los discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Orar porque Dios envíe obreros a su mies, es decir, a la
al cultivo, a la siembra, a la cosecha. Entonces tienen que orar Pedro, Gabriel, Eric, Christopher, es decir, todos y los principales, porque cuando Cristo les pide que oren, a los que manda son a ellos, ¿sí? Es decir, tienen que orar porque tú vas a estar al frente, tú, Gabriel, vas a estar al frente, Pedro, no sé, Samuel, no sé quiénes, pero la idea es que un día se comparta en una parte y en otra, y se va formando los líderes, pero los líderes los forma su propia oración, ¿sale? Bendiciones.